En este video veremos cómo Atolini discute con una joven priista que la mandaron ahí a debatir y que pues solamente debate por debatir, sin conocimiento en la materia. Corre video. Gracias. ¿Se politiza la educación con estos libros de texto, Jackie? A ver, yo creo que hay que centrarnos en lo que realmente importa. Y aquí tengo el artículo 3 que habla de la educación en México. Y les voy a leer textual para que no haya malas interpretaciones. El criterio que orientará esta educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Además, para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y la fracción segunda, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria y secundaria con consenso de las 32 entidades federativas y los maestros y los padres de familia, lo cual no se hizo. Entonces, más allá de los temas ideológicos o que si leen o no a Marx, hay que centrarnos en lo que realmente importa, y es la niñez, el interés superior de la niñez, que no les demos las herramientas para enfrentarse a un mundo donde ya la tecnología pues es parte de nuestra vida cotidiana, donde se les excluye de las matemáticas, de la biología, de la física. Eso es lo importante, lo demás es de un lado. Antonio. Ya han salido a desmentirlo en varias, gente particular, ni siquiera gente de la 4T, gente neutral que habían estado esperando muchos años por ese tipo de material más humano, que se acercara más al humanismo, ¿no? A la ciudadanía. Pero pues estas personas que van a entender si el chiste es nada más llevar la contraria por llevarla. Lo que dice Jacqueline es una mentira. Porque mira, hubo un proceso de discusión en donde, como bien dicen en política, no hay sorpresas, hay sorprendidos. En 2019, dame un segundo, por favor. En 2019 es la reforma del artículo 3 constitucional. En 2019 también es la reforma a la Ley General de Educación. Inician en 2022 la amplia consulta nacional de asambleas, diálogos y foros, y se publica el acuerdo número 140822 en el que se establece este plan de estudios. Y hay un amplio proceso de consulta en donde se establecen 3 proyectos, 4 campos y 7 ejes de discusión. Quien diga que no hay matemáticas, que no hay biología, que no hay pensamiento y saber científico, de hecho, uno de los 4 ejes, uno de los 4 campos, así se llama, saberes y pensamiento científico, está francamente mintiendo. Los libros ya están puestos en disposición a quienes lo puedan consultar en varias páginas de internet. Dame un segundo, lo rechequé hace 15 minutos antes de entrar aquí. Te paso ahorita la liga si quieres, con todo gusto. No existe ningún tipo de riesgo, al contrario. El nuevo modelo de la educación mexicana, que eso es lo que debe entenderse, no son solo los libros de texto, es el modelo de la revalorización del magisterio, es el modelo de la escuela es nuestra, es poner al centro la comunidad y alrededor de ellos sus múltiples saberes. Esta es la información que está publicada. Podríamos, porque esa es la democracia, discutir alrededor de sus contenidos, pero decir algo que no es cierto es francamente una mentira. Y como primera intervención quisiera poner de frente que esta es la información que hay, distinto a lo que algunos de nuestros detractores acusan de no tener. No, a ver. Sí, ¿cómo es posible que, fíjate cómo están atacando a la 4T ahora por el lado educativo, cuando es el hombre que más universidades ha hecho con las becas Benito Juárez, es quien más apoya a los estudiantes, los beca? O sea, decir que no quiere que aprendan los niños es una paradoja. Es el presidente más, bueno, el gobierno, si quieres así, el presidente más humanista desde Lázaro Cárdenas. Antes era todo privatizar. Este señor quiere que todos estudien, y el que no pueda estudiar porque tiene que ayudar en el trabajo de sus papás, les dice: sabes que yo te beco para que sigas estudiando. Y para que estas personas salgan a decir que los niños, que este gobierno no quiere que los niños se superen, que no aprendan matemáticas, que no aprendan ciencias, o sea, es una tontería. Mentira no dije, porque el artículo es muy claro y lo puede checar la gente en sus casas. Lo que sí es mentira es todo el argumento del proceso que llevaron. No existió una asamblea, no se le tomaron en cuenta a los maestros. Sí, ahora, estás diciéndole mentirosos a los científicos, a los pedagogos, a los especialistas. No me digas tampoco mentiroso, es porque que están sí los está hechos. De acuerdo. A ver, siéntate lo importante, Antolini. Viniste a la tele a decir una mentira. No es cierto. Está el artículo 3 de la Constitución y la gente lo puede checar. Vamos a escuchar a Juan. Es rápido. Nada más, está desmintiendo porque está diciendo que la gente está diciendo que las matemáticas y todo está excluido. Los científicos, los matemáticos. No, tú dijiste que sí están en los libros. Saberes y pensamiento científico. No están. Y los matemáticos, los especialistas, los pedagogos, hasta doctores en sexualidad han hablado pestes del libro. ¿Quién sabe quién está mal? Juan, este es otro. No tiene ni pies. Perdámosle un poco el... No tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo la señorita. El chiste es nada más de: oye, pero eres una mentirosa. No soy mentirosa. O sea, es una verborrea que le mandaron. Veo, obviamente es una mujer muy inteligente, pero aquí tú tienes que darte cuenta. Cuando ella lee, o sea,
¿A qué vengo? O sea, a darle la torre a la 4T. ¿Por qué? Nomás porque sí. O sea, hay una cantidad impresionante de la mayoría, más impresionante de personas que están a favor de los libros. Ya ella habla de pedagogos, habla con palabras rimbombantes. Hay pedagogos, hay gente también, mujeres y hombres de pedagogas y pedagogos que han salido a defender este plan educativo, pero no los toman en cuenta. Así como no tomaron en cuenta al INE cuando en la propia encuesta del INE el 80% quería una reforma electoral. ¿Y qué hicieron? Fueron al Zócalo. El INE no se toca. Aquí están haciendo lo mismo los medios de comunicación. Bueno, aquí todavía hay un poquito de debate en Milenio, pero en TV Azteca todos los periodistas nado sincronizado, porque lo dijo un hombre conservador que sucede que es dueño del canal, y como es dueño del canal, pues todos tienen que esparcir mi sentir, y mi sentir es que yo no quiero estos libros de texto y vamos a implementar una cruzada contra ellos. Eso es sucio y vulgar. Miedo a la palabra ideología. La ideología es un punto particular sobre el cual uno puede entender al mundo y entender su posición en él. Ideología hay siempre, en todos lados y en todo momento. Lo que cambia en el enfoque, en el planteamiento que se hace en la nueva escuela mexicana, es que el enfoque humanista pretende utilizar una serie de campos, de saberes que forman más allá de la idea neoliberal, individualizante, atomizante, simplemente en términos técnicos y de repetición. Por ejemplo, me platicaba Brenda Vélez, profesora de la Sierra de Arteaga, compañera nuestra, que hace mucho sentido establecer la asamblea, la discusión en donde los materiales forman parte de este amplio consenso de los profesores, porque hablar del mar, por ejemplo, en la Sierra de Parras, en la Sierra de Arteaga, en la parte sureste de Coahuila, pues hace poco sentido para un niño primero, segundo, de secundaria, primero, segundo o cualquier edad, en realidad, de primaria. Establezco claramente cuál es la estructura. Son 3 proyectos de aula, escolares y comunitarios. Son 4 campos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Y hay 7 ejes además: inclusión, pensamiento crítico, educación estética, vida saludable, interculturalidad crítica, igualdad de género y fomento a la lectura. Okay. Podemos no estar de acuerdo, pero esto es lo que está publicado a través de un amplio proceso que inició en 2019 y terminó en 2022, y que a partir de una rabieta exagerada, en donde ahí sí se busca lucrar de manera politiquera sobre una causa, están difundiendo mentiras. Juan y yo podemos tener una diferencia específica y particular sobre el contenido, pero la diferencia con Jacqueline es estructural, porque dice cosas que no son ciertas. La invito, y yo ahorita me comprometo aquí frente a la audiencia a enviarte, dame un segundo, Jacqueline, me comprometo con la audiencia de Milenio a hacerte llegar en este segundo que termine el programa la liga, para que los múltiples libros de texto gratuito de primero a sexto de primaria y también de tercero secundaria, yo la tengo aquí, yo la descargué. Quiero preguntarles cómo interpreta esto que está pasando en este país ahora con los libros de texto. Es lo mismo que pasó cuando López Mateos decidió distribuir los libros de texto de forma gratuita. Los conservadores no estuvieron de acuerdo. Lo mismo está pasando en este momento. La inmensa mayoría está con la 4T, y un sector conservador dice no, y el PRI se le mete ahí porque pues los del PRI por naturaleza no son conservadores, son corruptos pero no son conservadores, y se unen al núcleo conservador panista, otros corruptos que dicen no, estos libros no. Bueno, ¿qué quiero decir en breve? Que estamos viviendo lo mismo, una resistencia de una minoría, pero esta minoría tiene medios de información, tiene dinero, y te están vendiendo una mentira como si fuera verdad. ¿Y qué trato de decir? Que Obrador, la 4T, está soportando los embates y los golpes, pero cuando se vaya Obrador y lleguen los demás presidentes, se va a tender el camino, y hasta los mismos hijos de los conservadores van a recibir esta educación, la misma educación que los conservadores en los 60, 70, 80 tuvieron con los libros de texto de el Partido Revolucionario Institucional. Eso es, estamos recibiendo de golpes, pero se van a tener que ir acostumbrando. Pero de nuevo, creo que el polo contrario utiliza esto para hacer una cruzada, por ejemplo, en contra de la educación sexual, y mandar mensajes que creo que nunca se deben mandar, como que los libros deben ser quemados. Juan, señalas los errores que hay en estos libros. ¿Antonio se justifica de alguna forma estos errores? No, de ninguna manera. Si se imprime mal, debe corregirse. Es un error de imprenta, es un error de edición. Impresos hay? Dame un segundo, Jacqueline. Lo que es importante
es que el nuevo modelo de escuela mexicana va mucho más allá de un libro de texto en particular. Claro que es materia de discusión y ha sido muy álgida y la gente se está interesando muchísimo. Material de apoyo, pero el nuevo modelo de la escuela mexicana, te doy los datos, Jacqueline, del 16 de febrero de 2021, del 16 de febrero de 2021 hasta el 30 de agosto de 2022 fueron estos diálogos. El 1 de septiembre de 2022, ¿y por qué 5 años el Consejo, soportarlo? dame un segundo, es que si no me dejas terminar la información, No, sigue solo engañando a la discutimos en el gente. aire. Los consejos técnicos escolares, más de 5,000 observadores después de su reordenamiento dieron fe de que el consenso que hay alrededor de estos libros es útil, relevante y oportuno. Estos libros... Volvemos a lo mismo como empezamos. No le van a dar la derecha a Obrador en nada. Es lo mismo que pasó. Vuélvete al tiempo. Finales de los 50, principios de los 60, el bloque conservador se opusieron a todo. Se van a oponer a todo. Mira, se opusieron a la postura internacional de López Obrador en caso de Dina Boluarte, la presidente de Perú. El tiempo le dio la razón a Obrador. Marchas multitudinarias exigiendo la renuncia de la señora. Lo mismo que pasó en Bolivia. No reconoció a Áñez tampoco. Y el tiempo le volvió a dar la razón. Obrador dice, apoyo los libros de texto. Y el tiempo le va a volver a dar la razón. Entonces, no aprenden. Que Obrador es el maestro del ajedrez político de los últimos 80 años. No va a ser por aquí, ni porque le dé la derecha a Salinas Pliego un evasor fiscal. Este modelo educativo es más humano. Está combatiendo todos esos pequeños... Por ejemplo, como dijo alguien por ahí, antes hablaban de los logros de la Revolución Mexicana. Eso es adoctrinamiento. Y ahora que se está hablando de historia, de civismo, de sexualidad, no. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo ellos en eso. Pero nosotros no estábamos de acuerdo con los modelos económicos y políticos de estos corruptos, pero estábamos en la resistencia hasta que en el 18 tomamos el control. Y recuerda, la historia la escriben los ganadores. Es historia. Si te gusta la historia lo vas a entender. Así de fácil. Esa es mi opinión. Tú tienes la última palabra. Hasta luego.